Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo con la gracia y la paz de nuestro Padre, el amor de su Hijo amado Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros en esta mañana. Antes de comenzar, quisiera, no por costumbre, sino por temor reverente, ir a nuestro Dios en oración. ¿Me acompañan? Inclinemos nuestros rostros. Amado Padre y buen Señor, en esta mañana me presento ante ti con profundo temor, Señor, para hablar acerca de este asunto digno de temer. No es cualquier cosa, Señor, y tú lo sabes. Conoces mis motivaciones, conoces, Señor, todo lo que hay en mi corazón, mis expectativas, el privilegio, Señor, que siento de poder estar aquí, Señor, para hablar acerca de este asunto. Sean dadas a ti, Cristo Jesús, toda la gloria y la alabanza en esta mañana, en este lugar y en todos los rincones de la tierra. Padre, usa este simple instrumento para traer, Señor, un mensaje que viene de ti, Señor. Coloca tú tus palabras en mí y usa tu Espíritu para hablar a tu iglesia, Señor. Gracias te doy por todos los hermanos y las personas que has traído en esta mañana a este lugar, rogándote, Señor, tu favor, que tu nombre, Señor, sea glorificado, que tu palabra, Señor, sea fielmente expuesta y que yo, Señor, sea humillado. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, compartía con el pastor Plinio que este púlpito fue dispuesto por Dios para humillarnos en esta mañana, debido a nuestro tamaño. Está así como para escondernos, así como nos escondemos detrás de la cruz. Amén. Amén. Amados hermanos, quiero confesarles que desde el momento que recibí la invitación de los pastores de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto para esta conferencia, sentí una serie de emociones que hasta hoy inundan mi corazón. Entre ellas está la expectación de lo que Dios hará a través de esta conferencia, rogando a Dios que no sea una actividad más, sino por el contrario sea el comienzo de cosas maravillosas para nuestras vidas y para la iglesia de nuestra época en nuestra nación. La otra emoción que sentí realmente, hermanos, fue espanto. Puedo describirlo como esa emoción. Un santo terror que sobrepasa todas mis experiencias previas, y mi esposa es testigo. De hecho, este terror santo, desde el momento que aproximadamente hace 2 meses se anunció que esta conferencia se iba a realizar, inundó mi mente y pensé, wow, tanto tiempo queriendo hablar acerca de este tema y ahora realmente tengo la responsabilidad de hacerlo. Agradezco al Señor por el privilegio de haberme concedido esta gracia de poder hablar de este asunto en esta mañana con ustedes, hermanos. De hecho, fue inevitable en esa primera llamada, cuando me dijeron, hermano, sí, vamos a hacer la conferencia y tú vas a ser uno de los ponentes. Pensé en aquel momento cuando Moisés estaba frente a la zarza ardiente y el Señor le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Hermanos, no quisiera parecer exagerado, pero realmente es así como me siento. Le pedí, de hecho, a mi jefe un par de días libres para poder concentrarme en la preparación
de esta conferencia y en la oración, y mi jefe, que también es cristiano, me dijo: oye, ¿no te parece que estás haciendo un poco exagerado con el asunto? Yo le dije: no creo. Él me volvió a expresar: ¿pero qué? ¿Acaso es algo muy largo? Porque yo entiendo que tú eres muy ducho en el tema y tú lo dominas bien. No volví a responderle nada. No quería parecer exagerado en demasía por lo que yo estaba sintiendo en ese momento en mi corazón. Y tal vez muchos de ustedes, al escuchar mi introducción, dirán: bueno, pero me parece que el hermano Andrés está siendo verdaderamente exagerado y un tanto dramático. Sin embargo, hermanos, no es para menos. Yo quisiera utilizar una analogía del Dr. J. Packer para hacerles entender un poco cómo yo me siento en esta mañana. Él, en su libro Buscando la Santidad, la visión puritana de la vida cristiana, explica lo siguiente. Dice: en el Parque Nacional de las Secuoyas, en el norte de California, estos árboles, dice él, son criaturas vivientes, de hecho, las más grandes de la tierra. Estos llegan a crecer hasta 120 metros de alto y 9 de ancho. Tienen poca frondosidad por su tamaño y en muchos casos existen hace miles de años, habiendo resistido por tormentas, incendios y destrucción. Su tamaño y resistencia son tan extraordinariamente imponentes que hacen sentir a cualquiera su pequeñez. Hay una carretera de 33 millas a lo largo, rodeada de estas secuoyas, llamada apropiadamente la Avenida de los Gigantes. Packer dice: las secuoyas de California me hacen pensar en los puritanos de Inglaterra, otra raza de gigantes que está volviendo a ser apreciada en nuestros días. Ellos, entre los años 1550 a finales de 1700, vivieron vidas sin alarde, en una época donde el crecimiento sólido y la resistencia al fuego y las tormentas, época muy cruel, en muchos casos ellos sufrieron terribles persecuciones. Y así como los secuoyas atraen la mirada por su superioridad ante los otros árboles, así la madura santidad y el sazonado carácter de los puritanos se impone ante la mayoría de los cristianos de casi cualquier época, incluyendo por supuesto la nuestra, en la cual los cristianos deberían sentirse como hormigas en un hormiguero. Hermanos, es exactamente así como yo me siento. De por sí yo soy pequeño y normalmente me siento pequeño al lado de mis homólogos, de los varones, ¿verdad? Soy un hombre de baja estatura, pero en cuanto al carácter, en cuanto a la santidad, en cuanto a la obra de estos hombres o a la obra de Dios a través y en estos hombres, yo me siento mucho más diminuto de lo que me siento físicamente. Y espero esto les haya ayudado a comprenderme un poco mejor. Aunque más que querer ser comprendido, deseo que todos, por la voluntad de nuestro Dios que están aquí hoy, puedan salir llenos de genuino interés por conocer más sobre lo que Dios hizo en y a través de estos hombres, en sus vidas, en sus obras literarias, en sus familias y en la vida de aquellos que se expusieron a sus enseñanzas. Sin embargo, hermanos, en honor a la justicia, quisiera que nos preguntásemos algo acerca de esto. ¿Cuál sería el deseo de un cristiano que se dijese de sí mismo después de su muerte? ¿Que se le apreciase por sus méritos o por sus logros? Seguramente no. Por el contrario, todo verdadero cristiano desea que su Señor sea debidamente exaltado. Y en el caso de los puritanos no es contrario.
Por el contrario, ellos, de seguro, si pudiesen oírnos hoy, ellos quisieran decir juntamente con el salmista: no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. El deseo de ellos, hermanos, era que sus vidas tan piadosas y sufridas destilasen el dulce aroma de Cristo, y solo Él recibiese el debido reconocimiento por quien Él es y por lo que ha hecho. Ellos vivieron de tal forma que se pudiese decir de ellos, como dijo el apóstol Pablo de sí mismo, y de todos los que ministramos a los hombres en su nombre: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 5. Hermanos, y así deseo dar inicio en esta mañana a una serie de ponencias que tienen como objetivo principal exaltar tanto en mi persona, a través de mi comunicación como la del pastor Plinio, al Dios Trino, y como objetivo secundario rescatar el legado puritano en el siglo XXI. Primero, exaltar el nombre del Dios Trino para su bendita gloria. Amén. Esta primera ponencia tiene por título: Los puritanos, sus orígenes y vida. Y en ese orden avanzaremos. Hablemos acerca de sus orígenes. Hermanos, mi interés por los puritanos surgió hace algunos años debido a sus libros tan reconocidos hoy entre los círculos reformados. Comencé leyendo el libro de Richard Baxter, el pastor reformado, así como los libros de John Owen acerca del pecado, la mortificación y la tentación, así también como el libro de Thomas Brooks, Dulces Remedios contra las artimañas de Satanás, entre otros. ¿Cuál fue el resultado? Mi teología, mi vida cristiana, mi vida práctica fue completamente renovada y transformada. No por el poder de los puritanos, sino por el poder del Espíritu Santo por medio de los escritos de los puritanos. Amén. Es verdad, hermanos, que hay una dificultad en el determinar el origen exacto del puritanismo. Y es sinceramente esta una tarea muy ardua y riesgosa. Ardua, primero por la cantidad de autores que han escrito acerca del tema, y también por la imprecisión que muchos han tenido al escribir acerca del tema. Pero es riesgosa también por el peligro de afirmar cosas que no sean ciertas acerca de estos hermanos. Por estas razones, al igual que el Dr. Martin Lloyd Jones y el Dr. J.I. Packer, en sus perspectivas, yo, acerca del puritanismo en esta mañana, deseo esforzarme en demostrarles que el puritanismo no es más que una actitud, que una mentalidad, que un espíritu, una manera de pensar, una cosmovisión profundamente cristiana. Es necesario recordar que la historia que antecede al puritanismo es bastante peculiar, ya que comenzó en el contexto histórico donde se desenvolvió de la siguiente manera, o se desarrolló de la siguiente manera. El rey Enrique VIII decidió divorciarse de su esposa Catalina de Aragón. Entonces, como no obtuvo la bula papal o el permiso del Papa para divorciarse, él tuvo una grandiosa idea. La grandiosa idea fue hacerse cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Él se promulgó a sí mismo, junto con el Parlamento y obispos, como la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Adoptando, aunque convenientemente,
apenas una postura supuestamente reformada por lo que estaba sucediendo en el continente. Pero como él no fue más que un católico romano hasta el día de su muerte, lo que pudo haber sido el único que profesaba la fe católica abiertamente y aún así decir que la iglesia anglicana sería una iglesia reformada o protestante. En realidad, la iglesia de Inglaterra vino a ser una copia moderada de la iglesia romanista. Si bien es verdad que el término puritano, hermanos, toma mayor fuerza en su uso durante la década de 1550, durante el reinado de Isabel I, es necesario ir un poco más atrás en el tiempo a fin de demostrar que el puritanismo es, como dije anteriormente, un espíritu, una actitud, una cosmovisión cristiana. Y quiero ir un poco más atrás. 1524 existió un predicador inglés llamado William Tyndale. Él, sin el permiso de la realeza y sin el permiso de los obispos, insistió en traducir la Biblia al inglés a fin de que el pueblo, las personas del vulgo, pudiesen tener las escrituras en su idioma original y leerlas libremente. Tyndale dio el primer zarpazo de lo que en el futuro se conocería como una actitud puritana. Y es así que él no solo realizó tal acto de insumisión a las autoridades, sino que también fue capaz de salir de Inglaterra a Alemania a ser influenciado por Lutero y otros a fin de poder traducir esta versión al inglés. Hermanos, estas dos maneras de proceder de Tyndale con los gobernantes siguieron siendo típicas de los puritanos en toda su trayectoria, los cuales gozaban de la virtud de anteponer la verdad ante cualquiera fueran las tradiciones u autoridades e insistir en la libertad de servir a Dios en la forma que ellos consideraban correcta. Desde el inicio de la Iglesia de Inglaterra, un grupo de ministros que sirvían en la misma estaban en contra de muchas prácticas que eran propias del catolicismo romano. La influencia de la Reforma en el continente a través de Calvino, de Lutero, de Bullinger, de Zwingli, entre otros, era cada vez más fuerte en la vida de muchos ministros de la Iglesia de Inglaterra. Pero el asunto era que los ministros estaban divididos. Había un grupo que por su postura se conocerían con el tiempo como anglicanos. Pero por otro lado estaban aquellos que al pasar del tiempo fueron creciendo en número, los cuales estaban inconformes con muchas de las prácticas de la iglesia oficial. Y en ellos se fue formando una de las características primordiales del puritanismo, y es el sentimiento de que no se había llegado a reformar la iglesia lo suficiente. La iglesia tenía profundos vestigios del catolicismo romano, por lo que estos ministros, aún estando dentro de la iglesia de Inglaterra, se vieron impedidos, buscaron con todas sus fuerzas deshacerse de todas esas prácticas del catolicismo. Quisiera destacar que aunque ellos sintieron en aquel momento que la iglesia no había sido lo suficientemente reformada, hasta nuestros días nuestras iglesias también necesitan de una constante reforma, hermanos. Amén. Aquellos hombres estaban inconformes con el estado actual de la iglesia, mientras que los que estaban conformes con la iglesia del Estado conocían muy bien lo que sus hermanos rechazaban, las prácticas que ellos condenaban. Al comienzo, al parecer, para estos anglicanos, los asuntos que el otro grupo, que aún no era denominado como puritanos, comenzó a criticar, eran asuntos de categoría indiferente. Para ellos eran asuntos pequeños, pero
con el pasar del tiempo, estos asuntos se fueron agudizando y el número de ministros se fueron sumando a la postura de que realmente la iglesia necesitaba ser reformada. Entre los asuntos iniciales estaban las vestimentas clericales, asunto que se extendió por el largo periodo de los puritanos y en el que John Cooper fue el más afectado, pues fue encarcelado por largo tiempo a causa de ello. Otro asunto que también surgió fue el asunto del obispado, ya que algunos no estaban de acuerdo con el poder que se le había dado a algunos hombres acerca de ciertas regiones en las iglesias que allí yacían. Se acostumbraba el uso y el abuso de esta autoridad, de este gobernante llamado obispo, que normalmente hacía y deshacía con las iglesias a su cargo. Ese era el segundo asunto. Ellos llamaban, los anglicanos, a estos asuntos, como dije anteriormente, asuntos indiferentes. Pero este otro grupo de hermanos decía, si estos asuntos son indiferentes, ¿por qué nos obligan a sujetarnos y a practicarlos? Si son indiferentes, ¿por qué nos obligan a practicarlos? Esta era la esencia del argumento puritano. Estos, que aún no habían sido llamados de tal forma, pensaban lo siguiente, y así debemos pensar nosotros: si no está en la Escritura, no se debe hacer. La iglesia solo debe hacer lo que está explícito en la Escritura, ni más ni menos. Amén. Este es el verdadero pensamiento puritano, la esencia del pensamiento que había en los puritanos. Hubo un hombre, hermanos, a quien se le atribuye como el precursor del puritanismo, y me refiero al conocido reformador escocés John Knox, quien bajo la influencia de Calvino fue instrumento de Dios no solo para reformar la iglesia de Escocia, sino para influenciar en este grupo de ministros que estaban inconformes con lo que estaba sucediendo en la iglesia del Estado. Aunque él no era inglés, durante el reinado de María Tudor, quien era católica y ejecutó a un gran número de protestantes, aún de anglicanos, muchos de los ministros que ya tenían una postura protestante huyeron a la ciudad de Frankfurt del Meno. Y allí sucedió algo que nos dará luces y que es de gran relevancia en el tema en el que estamos tratando. Allí se distinguieron más estas dos posturas. Knox fue nombrado pastor de esa comunidad de exiliados ingleses en Frankfurt del Meno. Y de repente llega un tal Richard Cox, un anglicano, quien por ser anglicano se opuso al orden del culto y a otras cosas que estos hermanos ya habían decidido. Y él propuso en su corazón y lo comunicó a la iglesia que él había llegado para que aquella iglesia se reformase conforme a la iglesia de Inglaterra. Él quería que la iglesia tuviese un rostro anglicano. ¿Saben lo que respondió Knox a esto? Él respondió: quiera Dios concederle el aspecto y el rostro de Cristo. Quiera Dios concederle a esta iglesia el aspecto y el rostro de Cristo. Y aquí vemos la diferencia más marcada. Iglesia inglesa, iglesia de Cristo. Allí estaba la principal diferencia entre anglicanos y puritanos. Luego, más tarde, en el periodo de la reina Isabel I, en 1567, aconteció el asunto que se conoce como la controversia de las vestimentas. Cabe destacar que el asunto iba mucho más allá de las vestimentas. Aquí fue donde, a fin de ridiculizar, a fin de desprestigiar a los que se oponían a las prácticas del romanismo en la iglesia, aquellos hombres fueron llamados por la reina y por otros ministros por primera vez como puritanos. No fueron llamados puritanos por una causa buena. Por el contrario, el deseo de estos era humillarlos,
Era decir, ustedes son unos estrictos riguristas, son rigurosamente extremistas. Ustedes están equivocados. Esa era la posición de los anglicanos. Y aunque eran acusados de rigurosos, no había nada que estuviera más lejos de la verdad, en el sentido en que ellos querían expresarlo. Porque recuerden que estos anglicanos querían hacer parecer que los asuntos que ellos estaban rechazando eran asuntos que debían dejarse de lado. De hecho, los ministros anglicanos, muchos hasta el día de hoy, dicen: si tenemos la oportunidad de predicar fielmente el Evangelio, no importa la forma. No importa la forma. Los puritanos respondían a esto completamente lo contrario. La forma importa completamente, porque Cristo ha mandado algo en su palabra y conforme a ella la iglesia debe caminar. Amén. Amén. La lucha continuó durante más de un siglo, hermanos. Durante ese tiempo hubo dentro de la iglesia anglicana, comenzó a haber el fenómeno de puritanos anglicanos, ya que era gran número, era mayor el número ahora de ministros dentro de ella que tenían convicciones puritanas. Todo el pensamiento de Calvino, de Zwinglio y de otros reformadores estaba comenzando a hacer mella en la mente de aquellos ministros anglicanos, y ellos estaban comenzando a cambiar de posturas. Pero en 1662 ocurrió un evento que fue aquel acto que se llama, o se conoce en la historia, como el acto de la uniformidad. Allí se dio la gran expulsión. Hermanos, más de 2000 ministros en aquella época fueron expulsados de sus cargos. Se les despojó de sus rebaños, perdieron sus beneficios, fueron perseguidos públicamente, algunos fueron torturados, martirizados y otros ejecutados. El Estado se volcó completamente a la persecución de los llamados puritanos. Para esta fecha ya se había definido bastante bien los diferentes grupos no conformistas o llamados con desprecio en otras formas como disidentes o separatistas, entre los cuales estaban los presbiterianos, los congregacionalistas y los bautistas. Cada uno de estos ya habían expresado muy bien sus creencias a través de sus respectivas confesiones de fe. Por un lado, los puritanos con su confesión de Westminster, los congregacionalistas con la confesión de Saboya y los bautistas con la confesión de Londres. Para ese entonces el puritanismo se había convertido oficialmente en un movimiento separatista, inconformista, caracterizado por la espiritualidad y el deseo de una reforma más profunda, el cual se extendió rápidamente por todo el continente. Tanto fue que algunos partieron a otros lugares dentro del continente, en Europa, y otros, como algunos bien sabemos, partieron de Inglaterra a lo que ellos llamaron Nueva Inglaterra, lo que hoy se conoce como los Estados Unidos de América. Una de las razones por las cuales el puritanismo se extendió de esta forma fue por las persecuciones. Fue lo que le sucedió a la iglesia en el año 70, cuando el imperio romano fue derrocado. Allí empezó la persecución de los cristianos. Igualmente a estos hermanos les sucedió algo similar. Muchos de los fundadores de estas comunidades, tanto en Holanda, Escocia, Estados Unidos, fueron puritanos, que vieron allí la gran oportunidad, no solo de progresar económicamente, sino principalmente establecer una iglesia conforme a sus convicciones y gozar de una libertad religiosa que hasta el momento no podían experimentar.
Estos hermanos estaban dispuestos a sufrir con tal de poder practicar lo que ellos consideraban que la Biblia enseñaba. La época puritana, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, estuvo marcada por dos características sobresalientes. Por una parte, por el estudio de la teología, la cual fue puesta muy en alto como nunca antes. Y por otra parte, la influencia del cristianismo verdadero en la sociedad, la cual fue sentida en esos lugares como en muy pocas regiones en la historia de la iglesia. Hasta aquí había llegado el asunto. Finalmente, al parecer, los anglicanos habían ganado la batalla. Pero no fue así, en realidad, porque muchos, recuerden, de esos llamados al inicio anglicanos, con el tiempo se convirtieron en los puritanos. El grupo fue creciendo tanto que fueron pocos los ministros que quedaron en aquel momento que no eran de convicciones puritanas. Tanto así que el reinado, la realeza tuvo que hacerse de hombres en aquel momento, colocar superintendentes en los diversos lugares, en las diversas iglesias donde los ministros habían sido expulsados. Y estos superintendentes ni siquiera habían sido formados como los puritanos en Oxford, en Cambridge y en otras universidades. Simplemente se les dio la Biblia y se les dio un libro de oración común y se les lanzó para que pastoreasen la grey de aquellos hombres. ¿Será que los hermanos sintieron la diferencia? Seguramente sí. Finalmente no se logró como muchos deseaban la reforma de la Iglesia de Inglaterra, sino que por el contrario el puritanismo pasó a ser un movimiento inconformista. Durante un buen periodo, hermanos, ellos sufrieron una dura persecución y ejecuciones, como ya dije anteriormente, y la cárcel estaba a la orden del día. Muchos de los puritanos pasaron a reunirse clandestinamente en lugares como bosques, campos y establos, siempre escondidos. Hay diversas historias de puritanos que andando a caballo, se conoce la historia de un puritano que andando a caballo, que iba a ministrar la cena del Señor, en el día del Señor, el sacramento, en el bosque, iba por una ribera y estaba en esa ribera el mar. Y para salvar su vida, aquel puritano saltó del caballo directamente desde un peñasco hacia el mar, no por amor de su propia vida, sino por aquellos de los cuales él tenía cuidado. Las diferencias entre los puritanos y la Iglesia del Estado no eran asuntos pequeños e indiferentes, sino asuntos muy profundos. Por ejemplo, los anglicanos poseerían una tendencia católica latente, mientras que los puritanos poseían un deseo ardiente de reformar la Iglesia de una forma total y completa. Los puritanos no se conformaban con una reforma parcial de la Iglesia del Estado, sino que anhelaban una Iglesia profundamente reformada, no solo en doctrina, sino también en espiritualidad. Un claro ejemplo de esto es que los puritanos rechazaban arduamente todos los vestigios del catolicismo. Su propósito, como dije anteriormente, era purificar la Iglesia del Estado de todas las prácticas papistas, particularmente a lo que se refieren al culto y al gobierno de la Iglesia, y de este modo restaurar lo que ellos denominaban el cristianismo puro del Nuevo Testamento. Hermanos, los puritanos basaban todo su cuerpo de doctrina y práctica en las Escrituras. A diferencia de los anglicanos, ellos sí daban aprecio a sus antecedentes, a aquellos que le antecedieron, como los reformadores, y defendían la sola Escritura. Mientras que los anglicanos decían, sí, nosotros defendemos la sola Escritura, sin embargo, nosotros también apreciamos profundamente la tradición. ¿A qué le suena a él? A romanismo. A romanismo. Entonces, este era el dilema. Pero al igual que algunas iglesias reformadas del continente europeo, las reformas puritanas se caracterizaron por el más mínimo ritualismo.
y la más mínima decoración, así como por un énfasis sin ambigüedades en la predicación. Uno de los puntos que los distingue de muchos cristianos, aún de nuestros días, de muchos de los que se afirman reformados, es que los puritanos creían que la adoración en la iglesia debía ser estrictamente regulada por lo que se prescribe en las Escrituras, lo que ellos llamaron o denominaron el principio regulador de la adoración. Y condenaban como idolatría muchas prácticas, sin importar la antigüedad de estas o si muchos cristianos simplemente las habían aceptado. La simplicidad en la adoración les llevó a la exclusión de vestimentas, de imágenes, de velas, entre muchas otras cosas. Pero principalmente, hermanos, los puritanos no celebraban ninguna de las festividades tradicionales o llamados días santos. Entre ellos los carnavales, como hoy algunos celebran el Halloween, o la noche o el Día de los Santos, como celebra la iglesia romanista, haciendo un sincretismo entre lo santo y lo pagano. Ellos se opusieron a todas estas prácticas, a la Semana Santa, al Corpus Christi y a la tan controversial época de Navidad, la cual ellos rechazaban, pues creían que era una violación directa del principio regulador de las Escrituras. Si la Biblia no manda celebrar Navidad o cualquiera de estas fiestas, ellos decían, nosotros no lo haremos, porque tal cosa va en contra del principio regulador de las Escrituras, de la adoración a Dios, de las fiestas que Dios realmente ha mandado. Ellos defendían básicamente que Dios se manifestaba, ya se había manifestado lo suficiente, hermanos, de manera visible a través de los sacramentos. Ellos decían, la cena del Señor y el bautismo son imágenes claras, visibles para la iglesia, a fin de darles completo consuelo, darles completo ánimo, y no se necesita de nada más. Realmente no se necesita de que la iglesia invente otras cosas para hacernos pensar acerca de la obra de Cristo. Pero en este asunto, lamentablemente, sabemos bien que en el tiempo en el que nos encontramos, la iglesia va completamente en contra de esto. Está volcada a adoptar una postura que era característica de los anglicanos. Los anglicanos decían la siguiente forma, a diferencia de los puritanos. Ellos decían, si la Biblia no lo prohíbe, nosotros lo podemos hacer. Los puritanos decían, si la Biblia no lo manda, nosotros no lo hacemos. Solo lo que la Biblia manda, nosotros hacemos. Hay una gran diferencia en esto. En este asunto de la adoración que Dios le agrada, los puritanos son el grupo más celoso de toda la historia de la iglesia. Y personalmente, hermanos, estoy convencido de que si hay algo que nosotros debemos rescatar del puritanismo a fin de reformar nuestras vidas, familias e iglesias locales en este asunto de vital importancia como la adoración, es como dijo el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Nosotros debemos comprobar lo que realmente Dios ha mandado en su palabra, y lo que Él no ha mandado nosotros debemos rechazar. Debemos tener una actitud, una cosmovisión, un espíritu verdaderamente, genuinamente puritano. Amén. Finalmente, en cuanto a los orígenes del puritanismo, resta decir que dicho movimiento fue sin duda una visitación especial de Dios para con su iglesia. En y a través de estos hombres que, movidos por la obra del Espíritu Santo, desearon ardientemente una reforma, tanto doctrinal, fíjense bien, como espiritual, en la iglesia de Cristo de sus días. Ellos no deseaban únicamente ser estrictos calvinistas, sino vívidos practicantes de las doctrinas de las Escrituras. Amén. Que su profundidad espiritual fuese lo que los caracterizara. Y sus oponentes, ni aun sus oponentes podían negar esto.
Quiere el Señor, hermanos, concedernos a nosotros en este tiempo un verdadero avivamiento, acompañado de abundante espíritu puritano. Una característica intrínseca de un verdadero avivamiento, y fíjense bien que uso el término verdadero para distinguirlo del falso avivamiento en que al que muchos evocan hoy en día, carecen de los mal llamados de las mal llamadas expresiones de avivamiento. Ellos se refieren únicamente a las emociones, a la acción externa de estas emociones y al supuesto quebrantamiento de arrepentimiento, cuando después se hurgan en la vida de esos que han profesado haberse arrepentido, resulta que están en el mundo nuevamente y no están en las iglesias. O si están en las iglesias, sus intereses son completamente contrarios a la voluntad de Dios. Hasta aquí, hermanos, espero haberme hecho entender acerca de esta breve reseña de los orígenes del puritanismo. Pero, hermanos, para no ser tan escolásticos acerca del tema y acercarnos a él así como con un pie adelante y un pie atrás, medio desconfiados, yo quisiera que ahora, con la ayuda del Señor, podamos ver en perspectiva algunas de las prácticas, de los asuntos de la vida cristiana de estos hombres, para que por medio de ellas seamos desafiados a rescatar el legado puritano en el siglo XXI. Como dije anteriormente, abordé los orígenes del puritanismo. Ahora quiero hablar de la vida cristiana de estos hombres, de la vida de piedad de estos hombres. Lo primero que quiero destacar de sus vidas era el profundo amor y compromiso que ellos tenían con las Escrituras. Amén. Los puritanos, hermanos, amaban profundamente las Escrituras. Su compromiso y devoción para con ellas era sin igual. Ellos unieron la espiritualidad vibrante con una rica teología bíblica. Más que ningún otro grupo de escritores en la historia de la Iglesia, los escritores puritanos nos enseñan a moldear enteramente nuestras vidas y ministerios a las Sagradas Escrituras. Los escritos de los puritanos son las joyas más valiosas de la literatura cristiana por su profundidad espiritual y sus enseñanzas prácticas. Y esto no lo digo yo aislado del comentario de otros grandes hombres. George Whitefield, ministro anglicano con un espíritu puritano, decía que ellos eran lumbreras tan resplandecientes para nosotros, de forma que nosotros no nos quedásemos, Dios las puso para que no nos quedásemos sin testimonio de cómo la iglesia debía caminar. Hermanos, George Whitefield, el predicador inglés, el gran predicador inglés, dijo esto acerca de los puritanos casi 150 años después. Juntamente con Whitefield, Charles Spurgeon, bien conocido por nosotros, dijo que los puritanos eran tan dignos de ser leídos que cuando él pensaba en aquella expresión de Pablo a Timoteo: Timoteo, ven, pero tráete los libros. Trae los libros contigo, trae los folios. Era exactamente lo que nosotros debíamos hacer con los escritos de los puritanos. Vamos a estudiar, tráete los folios. Tráete los folios, tráete los escritos de los puritanos y comparemos, contrastemos estas enseñanzas con las Escrituras. Hermanos, los hermanos puritanos eran gente del libro viviente. Ellos amaban, vivían y respiraban la Escritura, deleitándose en el poder del Espíritu que acompañaba sus oraciones y meditaciones en la palabra. Ellos veían los 76 libros de la Escritura como la biblioteca del Espíritu Santo.
Veían la Escritura como Dios hablándoles de la manera que un padre habla a sus hijos. Veían la palabra como la verdad en la que podían confiar y descansar para siempre. Amén. Ellos se deleitaban profundamente en transformar sus vidas a través de las Escrituras. Otra característica que quisiera resaltar de ellos es que ellos se dedicaban a la oración fervientemente y de manera constante. Era para ellos un deleite acercarse a Dios tanto de mañana como en la noche junto a toda su familia. En una ocasión se reunieron una serie de ministros para hablar acerca de este tema de cómo es esto de orar extemporáneamente, quiere decir en todo tiempo, ¿sí? Sin cesar. ¿Cómo es esto de orar sin cesar? Y resulta que estaban los ministros allí reunidos y una joven puritana de la época les estaba sirviendo. Y la llamaron. ¡Hey, jovencita, ven acá! ¿Cómo es esto que Dios nos manda a orar sin cesar? ¿Acaso nosotros no tenemos que dedicarnos a nuestros trabajos? ¿Estás tú orando en este momento? ¿Cómo haces tú para aplicar esto de orar sin cesar? Dijo uno de los ministros. Para su sorpresa, aquella joven respondió: bueno, yo hago lo siguiente. Cuando yo me levanto y me estoy vistiendo, yo oro al Señor y doy gracias porque mientras me visto, Él me vista diariamente con su armadura y con la justicia de Cristo. Cuando estaba aquí limpiando este recinto donde ustedes se iban a reunir, yo le rogué al Señor que así como yo estaba quitando el polvo del mueble donde ustedes están sentados, de los muebles donde ustedes están sentados, el Señor quitase todo el sucio de mi corazón. Y antes de que ustedes llegaran aquí, yo serví esta comida y les dije: Señor, que así como esta comida física va a saciar a mis hermanos, que tu palabra sacie mi vida espiritual para siempre. Amén. Era así como ellos vivían. Seguramente esta joven era hija de un buen padre puritano. Tengo tanto que decir y tan poco tiempo acerca de nuestros hermanos. Ellos definitivamente fueron un ejemplo prácticamente incomparable para nosotros, hermanos. Otra área donde los puritanos fueron un desafío y son un desafío para nosotros en nuestros días es en la adoración familiar. Ellos consideraban que su principal servicio a Dios era el cuidado espiritual de la familia. Ellos pensaban que el hogar era el principal punto de evangelización y discipulado. Ellos veían la vida de su familia como el semillero del cielo. Ellos veían a sus hijos como el principal punto de predicación. Hermanos, muchos padres que ni siquiera eran ministros de la palabra actuaban como tal con sus familias. Ellos eran verdaderos pastores y sacerdotes de casa. Ellos amaban enseñar la palabra a sus hijos. Tanto amaban las Escrituras, por ejemplo, que ellos lo primero que hacían a muy temprana edad era enseñarle a sus hijos a leer para que pudiesen leer las Escrituras. Ellos alfabetizaban a sus hijos catequizándolos en la teología. Les doy un ejemplo. Cuando comenzaban por la A, decían: en Adán, nosotros todos caímos por causa del pecado. Y cuando llegaban a la Z, decían: Zaqueo subió al árbol para ver al Señor. Hermanos, estos hombres definitivamente son para nosotros una guía de la cual nosotros debemos sacar el mejor provecho. Como dije anteriormente, son muchas las cosas que quisiera decirles acerca de este asunto, pero gracias a Dios que aunque el tiempo es corto, mi hermano Plinio va a profundizar más en dos asuntos de los que yo he mencionado. Ahora, nosotros estamos aquí
con el propósito no solo de quedar perplejos con lo que Dios hizo a través de los puritanos, sino para rogar al Señor que haga con nosotros como hizo con ellos. Amén. Que nuestras vidas, que nuestras familias, que nuestras iglesias puedan semejarse al menos con la vida de ellos. Y que el impacto que nosotros, por medio de la gracia del Señor, podamos hacer en nuestras familias, a través de nuestras familias, en nuestra sociedad, marque la diferencia. Eso fue lo que hizo Dios a través de nuestros hermanos puritanos. Como dije, son tantas cosas que tengo que decir, tampoco el tiempo, pero quiero terminar hablando acerca de algo que ellos odiaban mucho, y era el orgullo. Ellos odiaban profundamente el orgullo. Ellos veían el orgullo como el peor de los pecados, o un pecado en una escala un poco mayor, porque ellos decían, la mayoría de los pecados nos separan de Dios, pero el orgullo nos coloca frente a frente contra Dios. Cuando Adán cayó en el Edén, decían ellos, el primer traje que él se puso fue el orgullo. Con su vergüenza no deseaba, por su vergüenza no deseaba que Dios le recriminase por causa de su pecado, y él orgullosamente se escondió. Ellos decían, la primera ropa que nos colocamos al nacer es el orgullo, y es la última que nos quitamos al morir. Odiaban profundamente el orgullo. Ellos definitivamente decían, en caso de los ministros, qué gran diferencia existe entre un ministro orgulloso y un Cristo crucificado. ¿Cuál es la comparación? Es ridícula la comparación de aquellos que se jactan que por su conocimiento teológico supuestamente elevado por encima de los demás. Yo no decía acerca de esto, los más santos hombres de Dios no conocen nada acerca de Dios, porque Dios es infinito. Entonces, ¿de qué nos vale a nosotros jactarnos? Así actuaban ellos en contra del orgullo. Así ellos clamaban al Señor como nosotros debemos clamar: Señor, ayúdanos a ser humildes, humíllanos. En una ocasión, Richard Baxter, John Bunyan dijo, recuerdo aquel sermón, fue Baxter primero que dijo esto. Baxter dijo, yo subía, en muchas ocasiones he subido al púlpito lleno de orgullo. He preparado mi sermón lleno de orgullo y me he bajado del púlpito lleno de orgullo. Y Bunyan, parecido a esto, dijo algo similar. Dijo, en aquel día cuando yo más me enorgullecí de haber predicado un buen sermón, bajé del púlpito y una mujer se acercó y me dijo, ministro, pastor, qué buen sermón. Y él dijo, hermana, usted es la segunda persona que me dice eso. La primera persona que ya me lo dijo fue Satanás. Así veían ellos, así sufrían ellos y odiaban ellos en contra del orgullo de sus propias almas, porque ellos reconocían esto en sí mismos. Así también, con la gracia de Dios, podamos nosotros también pedirle al Señor que mortifique el orgullo en nosotros y muchas cosas más. Les pido, por favor, oremos. Padre nuestro y buen Dios, inclinamos nuestros rostros en adoración a ti, Señor, y habiendo visto apenas destellos de la vida de estos hombres, Señor, de su entrega, de su amor por las Escrituras, por la oración, por la predicación, por agradarte a ti, Señor, en todo, en verdadera adoración. Nosotros te pedimos, Señor, en esta mañana, concédenos la gracia de semejarnos a estos hombres, no por lo que ellos fueron, sino por lo que tú hiciste en ellos, Señor. Gloria a tu nombre, Cristo,
por todo lo que hiciste en la vida de estos hombres y porque sigues siendo el mismo Dios de ellos hoy para nosotros. Ayúdanos a nosotros también a desear vivir vidas santas, irreprensibles, incomparablemente puras para ti, Señor. Es lo que nosotros te rogamos en esta mañana, en los benditos méritos de Cristo Jesús. Amén.